El Castillo de Chipiona acogía el pasado sábado la presentación de una nueva obra literaria de Manuel Monge Lorenzo, que en esta ocasión ha sido publicada por Kaizen Editores de Chiclana. Se trata de Negrita, subrayado y cursiva, una obra que recoge los 100 primeros artículos semanales que realizó el autor local y que tuvieron difusión en espacios con el mismo nombre en redes sociales y la radiotelevisión municipal chipionera, así como en podcast. Esta es la cuarta obra literaria de Monge Lorenzo. Las anteriores han sido 3 poemarios: Relieves de Chipiona en 2012 en formato de fotolibro, Resiliencias del golpe al verso en 2019 y Reconquistas el pasado año 2021. En la sociedad líquida y de la inmediatez en la que crecientemente nos estamos instalando, lanzar un mensaje reflexivo que conlleva una indispensable y mínima pausa está totalmente de modé, reseña Monge respecto a esta labor como articulista. El acto contó con la participación del poeta, escritor y periodista Juan José Tellez, que prologa el libro, y del guitarrista local Juan Gómez, que interpretó una soleá incluida en su disco Cuerdas al aire. Manuel Monge reservó en el acto un espacio para la presentación en sociedad del nuevo Ateneo, una institución que nace para la promoción de la cultura en general y las artes en la localidad. Y en el acto de hoy tenía el autor interés también que abriéramos un espacio para que se pudiera presentar el Ateneo de Chipiona, que ha iniciado hace muy poco una nueva etapa. Así que vamos a pasar la palabra a José María Jiménez, que es el presidente de la entidad. Ahora es Nuevo Ateneo, ¿no? Es como tenemos que denominarlo. José María, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a Manuel que le haya parecido oportuno pues dejarnos un espacio en la presentación de su libro para darnos a conocer, ¿no? Es verdad que somos recientitos, olemos a nuevo. Hace poquito la Junta de Andalucía nos ha facilitado la acreditación y además hemos incorporado hace poquito la solicitud para inscribirnos como asociación aquí en Chipiona. Nuevo Ateneo, ¿por qué nuevo? Bueno, el tema de nuevo era porque el anterior Ateneo pues se había disuelto y nosotros queríamos relanzarlo, pero la propia Junta de Andalucía nos comentó de que era mucho más complejo, nos íbamos a perder en los avatares documentales y que era más sencillo crear una nueva asociación. Pero nosotros no queríamos perder en ningún caso el espíritu del Ateneo, ¿no? Esos Ateneos que se iniciaron en España en finales del siglo XVIII, que pretendían sabiduría y acción, ¿no? Que era lo que decía la diosa Atenea. En definitiva, el Ateneo lo que busca es la filantropía, es decir, el amor a la humanidad. Pues estamos convencidos de que el ser humano es capaz de hacer cosas maravillosas. Y para ello tenemos una herramienta que es espléndida: la cultura. Nosotros somos una asociación cultural. La cultura en todos sus aspectos, en la literatura con todos sus modelos, la prosa, el verso, el cómic, el teatro, las artes, con las artes mayores, las mal llamadas menores, o las humanidades. En definitiva, toda esa cultura que lo que pretende es dar a conocer, pero también emocionar. Es importantísimo que el ser humano sea feliz, y se es feliz conociendo y emocionándote. Y por lo tanto, nosotros lo que pretendemos es estar ahí presentes. En Chipiona es nuestra localidad. Y lo que buscamos es apoyar, impulsar, colaborar, cooperar con el resto de las asociaciones que hay, que soy consciente que son muchas, con las propias instituciones, como en el caso del ayuntamiento, faltaría más. Y esa es nuestra pretensión y no otra. Por otro lado, el comentar por último que, nada, enhorabuena, Manuel. Primero, Manuel, porque es el nexo de unión entre el antiguo Ateneo, el anterior Ateneo, no me gusta llamarle antiguo, el anterior Ateneo formó parte de él, y el nuevo Ateneo, que también forma parte de él, además está en la Junta Directiva.
Y por último, enhorabuena, por supuesto, porque siempre que aparece un libro es para estar felices. Gracias. Bueno, muchas gracias, José María, y ya sabemos que ya está dando frutos el nuevo Ateneo de Chipiona. Bueno, hablando el otro día en negrita, subrayado y cursiva, precisamente, que es el libro, pero también en la versión radiofónica, comentaba Manolo, porque estábamos hablando de temas periodísticos, que hacía muchísimos años que seguía a Juan José Tellez, escritor, periodista, bueno, un poeta, ensayista, guionista, en fin, Juanjo. Fontanero. De todo un poco. Y bueno, un referente del periodismo y de la literatura en nuestra provincia fundamentalmente, pero también en Andalucía, y nosotros estamos súper encantados de que esté aquí con nosotros. Él es el prologuista del libro porque Manolo lo sigue hace muchísimo tiempo y tenía muchísimo interés en que así fuera. Dinos qué te ha parecido la obra. Buenas tardes. En primer lugar, disculpad por el retraso. Siempre es fácil echarle la culpa al aparcamiento, pero tiene la culpa el aparcamiento. Para mí prologar el libro de Manuel Monge y estar aquí hoy obedece a él, que le gusta tanto la música, a una vieja canción de Leonard Cohen, Nueva piel para la vieja ceremonia. La literatura, el periodismo, la vida, a fin de cuentas, es una carrera de relevo, y vamos entregando testigos y vamos intentando que lo importante, que es la palabra en sus distintas facetas, pues perdure, y que perdure como vía de comunicación y de pensamiento. Suelo citar mucho a una frase de Humberto Eco que me gusta por su dimensión. A Humberto Eco no le gustaban demasiado los medios audiovisuales, y una vez le preguntaron por qué tenía esa aversión al lenguaje audiovisual, y él dijo, no, si realmente el ser humano se ha expresado a lo largo de la historia de forma muy distinta, se ha comunicado por jeroglíficos, por ideogramas, la palabra no es imprescindible. Dice, lo que ocurre es que con el lenguaje audiovisual es imposible enunciar oraciones yuxtapuestas, y sin oraciones yuxtapuestas no se puede construir un pensamiento complejo, y sin un pensamiento complejo no podemos atajar los problemas cada vez más complejos de la sociedad a la que nos enfrentamos. Por lo tanto, la palabra no es un capricho, sino una necesidad, y Manuel Monge la ejerce de muy distintas formas en el periodismo, en la poesía y en la radio. De ahí que sea un feliz compromiso apoyar esta recopilación de artículos suyos, que por otro lado tienen la virtud de haber sido bien seleccionados. Se decía antiguamente en la profesión que los periódicos de hoy envuelven el pescado de mañana. Las noticias pasan de fecha, tienen una caducidad mucho más repentina que la de los yogures, con lo cual a veces se han recopilado artículos que no, a la hora de releerlos, no tienen sentido porque no tienen un contexto histórico en el que asentarse, como es el de la prensa diaria o el del periodismo online. Manuel, consciente de esto, en la selección que hace de negrita, subrayado, cursiva, apuesta por aquellos artículos que son en gran medida temporales, porque hablan de los problemas o de las alegrías de siempre, del escalofrío de un cante flamenco, de la complejidad de Chema Madoz, o esa forma que Monge tiene de afrontar la actualidad tomando un punto de perspectiva y de distancia, y contextualizándola con su tiempo y con el tiempo por venir más que con el tiempo pasado. Yo digo en el prólogo que no obedece tanto al concepto decimonónico del
del articulismo, a pesar de que naturalmente autores como Larra o Colombín o el propio Galdós o muchos otros nos hayan legado en el siglo XIX un periodismo vertiginoso, por no hablar de los grandes autores del XX como Andrés Bonafux o Manuel Chávez Nogales y tantos otros. Pero Manuel no se pierde en el retruécano de la frase, ha digerido esa vieja condición del barroco y, como digo, por cierto, 2 veces hay que corregir el prólogo, de que no tiene que, el lector no tiene que echar mano del diccionario del Casares, del diccionario ideológico de la lengua española, porque es muy preciso a la hora de exponer su pensamiento y de construir ese pensamiento a partir de sus frases, o al revés, de construir esas frases a partir del pensamiento. A Manuel Monge se le entiende quien quiera entenderlo, así nos hable de cuestiones que tengan que ver con el ámbito, con un ámbito intelectual, con una reflexión sobre la historia, la sociedad o sus acontecimientos, o de temas mucho más pedestres, mucho más del día a día. Y ese es el buen periodismo. En muchas ocasiones, dada como acaban de decir, mi promiscuidad literario, periodística, poética, etcétera, etcétera, me han dicho, bueno, ¿qué diferencia hay entre el periodismo y la literatura? Yo suelo decir que el buen periodismo es literatura y la mala literatura ni siquiera es periodismo. Al periodismo se le ha, durante mucho tiempo, se le ha excluido de la literatura por tenerlo como un referente poco cultivado, que atendía a cuestiones más o menos inmediatas, y hoy desde luego vivimos un momento en que la profesión periodística mantiene unas proporciones de rechazo formidables, de la que en gran medida hemos tenido culpa los propios profesionales del periodismo. También la sociedad, que no ha sabido apoyar otro tipo de periodismo independiente, fuera de los pesebres o fuera del barullo de eso que llamamos la televisión basura, pero también de las empresas que han intentado desfigurar el periodismo y lo han logrado en gran medida. Por eso el hecho de que profesionales como Manuel Monge sigan manteniendo el pulso firme, intentando conciliar no solo el periodismo con la literatura, sino con el periodismo con el prestigio, me parece que es algo formidable y que hay que apoyar. Decía Miguel Delibes, como escritor y como director del Norte de Castilla, que había que acabar con el periodismo antes de que el periodismo acabara con uno, con el escritor que llevamos dentro. Creo que se equivocaba. El periodismo no solo nos ayuda a huir en otros planos literarios, y Manuel es poeta, de intentar resolver el mundo con unos versos, sino porque no tiene demasiado sentido, ya no tiene demasiado sentido intentar resolver el mundo con un reportaje, sino que el periodismo que practica es plenamente literario, tiene un calado y una proyección a futuro, que es lo que le hace escapar del venteveo cotidiano de los clics de Twitter o de Facebook, de los viejos kioscos a donde ya nadie va a comprar un periódico, y nos enfrenta a lo que siempre tendría que habernos enfrentado el periodismo, al hecho de que lo que ocurre hoy viene ocurriendo desde hace mucho, ocurrirá en el futuro, y lo único que los periodistas podemos hacer es contarlo para que sirva en el pasado, en el presente, en el futuro, y sobre todo para que de alguna manera nos reconcilie con una vieja palabra que no aparece habitualmente en los manuales periodísticos, que es la de esperanza. Este libro de Manuel Monge, por su calidad y por su perspectiva, es esperanzador. Por eso estoy aquí esta noche. Bueno, pues muchas gracias, Juan José Tellez.
y vamos a escuchar al autor. Vamos por el 122, ¿no, Manolo? 122, sí. Son artículos 122 de opinión que nos están invitando a reflexionar en estos tiempos con una vorágine permanente, ¿no?, informativa, que algunas veces nos apabulla. Sí, pues, bueno, antes de todo, dar las gracias a todos los asistentes. Tengo que partir de una pequeña desilusión porque el jueves pasado me llamaba mi compañero Mamé de Cultura y me dijo, bueno, están instalando el Belén municipal. Y yo, bueno, perfecto, porque así vamos a tener más audiencia. Pero vemos que no están los pastores, no están los Reyes Magos, bueno, pero lo que está es muy bueno. Y bueno, agradecer al Ateneo que esté aquí hoy, que se esté presentando, porque nos quedaban pocas fechas y bueno, hemos aprovechado la oportunidad para presentar en sociedad al Ateneo, al nuevo Ateneo de Chipiona, a Cristóbal Ruiz como compañero, amigo y también en las tareas de Radio Chipiona, en el programa, en la versión radiofónica de este Negrita Subrayado y Cursiva, a Kaizen Editores, que es la editorial gaditana, instalada en Chiclana, Cádiz, ahí está, y que bueno, que está apostando poco a poco por la cultura de calidad, por la edición, y ahí está empleando. A la Delegación de Cultura, a Tano especialmente, al Ayuntamiento de Chipiona, bueno, y a Juan José Tellet, en lo particular sobre todo, porque bueno, como decía Trueba aquel día, ¿no? Willy Wilder, pues no creía en Dios, pero yo creo en Tellet, ¿no? Porque han sido muchos años de seguimiento en la prensa, ¿no? En la distancia, aunque estamos en Cádiz, estamos aquí cerquita, pero bueno, siempre la distancia se acortan y aquí, bueno, lo tengo aquí a la mano. Vamos rapidito porque hay muchos actos en Chipiona. Hemos intentado intercalar este acto en la programación que había para no pisar a nadie, y vamos rapidito. También estos actos deben de ser rapidito porque aburren, ¿no?, un poco. Bueno, los antecedentes del periodismo mío, de esta labor periodística que hago, pues está en los fanzines, como bien conocemos bien, los fanzines que teníamos aquí de Espacio Vacío, en el underground chipionero, ¿no? Después en el instituto también escribíamos algo, periódicos locales que sacamos con el Foro Cívico de Chipiona, que incluso tenía una revista, y bueno, y esos son los antecedentes un poco de este periodismo y de este libro, ¿no? Y la fuente, ¿no? Pues sobre todo mi padre, que falleció el año pasado, en septiembre, con la librería ahí, era muy buen lector, ¿no? Y ahí estaba siempre yo, ¿no? Pues leyendo libros. El mejor ejemplo de un padre, pues creo que seguir lo que ve, ¿no? Y bueno, tenía la prensa a mano, tenía mi padre leyendo y por ahí seguimos, ¿no? En el instituto, Antonio Yerga, que no ha podido estar hoy aquí, pues un gran profesor, siempre son buenos, los referentes de los profesores es esencial, ¿no? Y ahí estuvo muchos profesores también en el instituto, y los articulistas, ¿no? Grandísimos articulistas de todos los periódicos. Hace poco compartíamos un artículo en la radio con todos los articulistas que han pasado en los 80 y los 90 por los grandes periódicos, ¿no? Y eso va quedando en su pozo. Y como bien digo, pues Juan José Tello, sobre todo porque, a pesar de que está aquí, bueno, es verdad lo que voy a decir, porque tiene la mirada poética, ¿no?, que la pone a todo lo que hace, y eso es muy diferente a un novelista o otro tipo de escritor, y esa mirada la tiene en la justicia social, ¿no?, en la justicia poética también, y está siempre permanente en todo lo que hace. A lo mejor un artículo no lo tiene, pero hay una frase que lo tiene, y ahí está. Es muy importante eso, ¿no?, que estemos ahí luchando. Y bueno, y como yo digo, en casi todos los ámbitos, para mí está en el top casi uno Juan José Tello, y poético sobre todo, ¿eh? Y lo digo. Pero aquí hemos venido a hablar de tu libro. Sí, bueno, pero yo también voy a aprovecharme. Bueno, hablamos ahora de por qué este libro, ¿no?, Negrita Subrayada y Cursiva. Bueno, sobre todo partiendo un poco de Antonio Machado, que es uno de mis poetas preferidos, que ese germen del escritor, ¿no?, del auténtico escritor, como bien digo, como Tello, ¿no?, la mirada poética en todo, ¿no? Y sobre todo, como bien decía él en sus versos, pues uno escribe porque conversa con el hombre que lleva dentro. Creo que es lo que todo periodista debe de buscar, ¿no?, conversar consigo mismo, y también muchas veces distinguir los ecos y las voces, ¿no?, que son ecos y que son voces. Eso es muy importante y hay que tenerlo en la mirada cuando se escribe un artículo.
Después, bueno, como viene en la portada, pues escribo tanto la defensa como el ataque, ¿no? El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Algunas veces escribo bonito y otras veces pues salgo con el puñal entre los dientes, con el estilete, ¿no? Y por eso este personaje este alter ego mío puede ser, ¿no? No heterónimo, pero sí alter ego, que es escrilete, como lo llamamos, de escritor y de estilete, ¿no? Hay veces que hay que dañar, ¿no? Porque si no dañamos, pues poco hacemos, ¿no? Con razón o sin razón, muchas veces, a veces se mete la pata, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Y sobre todo se escribe para poder entendernos, ¿no? Para poder entender lo que nos rodea, nosotros mismos, y ponerlo en escrito, que es lo fundamental. También hacer una pausa, una reflexión en el día a día, ¿no? Porque estamos en una vorágine continua, ¿no? Y hacer un punto de encuentro también, porque bueno, se escribe para que te lean, ¿no? Aunque después los que te lean no te digan que te leen, pero bueno, siempre llega, ¿no? Y es un punto de encuentro, ¿no? Que no está mal. Y también el formato, ¿no? El formato al principio digo, bueno, voy a intentar buscar algún periódico físico que quiera publicar los artículos. Vi que era complicado, digo, bueno, pues vamos para adelante porque ya ha cambiado mucho la cosa, están las redes sociales, está internet y para adelante, ¿no? Con lo que hay. Y poco a poco, ahora sí quiero intentar llegar a algún periódico para que llegue un poquito más de difusión los artículos, a ver si lo consigo. Pero bueno, creo que la versión radiofónica que hacemos en la radio también es muy importante, ¿no? Otro tipo de periodismo. También, pues, ¿por qué se escribe este libro? Bueno, un poco para ir contra los populismos que hay, ¿no? Hay mucho populismo actualmente y creo que tenemos que luchar contra eso y en la medida que pueda, pues yo lo voy a hacer, ¿no? Los fanatismos, los extremismos, ¿no? Y sobre todo no caer en la idiocia social que parece que va ahí, ¿no? Bueno, que nos tenemos que pegar de vez en cuando dos tortas en los cachetes y espabilarnos porque nos comen, ¿no? Y también un poco en la soledad del escritor también intentar salir de esa soledad, ¿no? Porque cuando se escribe poesía pues está intimismo total, pero bueno, la prensa es otro tipo de escritura y de dimensión. Y hablaba un poquito del libro, es una selección. He intentado que no estén todos porque tampoco todos están a la altura y tampoco hacer un tocho porque no merece la pena, ¿no? O sea, hay intentar seleccionar algunos artículos, no están todos de los 100 primeros. Es una muestra, ¿no? Y como bien digo, pues es una carta de presentación. Ahora quiero intentar buscar alguna editorial, algún periódico, alguna cabecera que quiera acoger estos artículos y aquí está la carta de presentación, ¿no? La tarjeta, pues ya esto es lo que yo hago y si os gusta, pues aquí está. Y será más fácil, digo yo, ¿no? No tengo que explicarme qué es lo que hago, ¿no? Ya está ahí hecho. Esa era la idea de llegar a los 100 números y publicar el libro. Bueno, en la temática pues hay mucha variedad. Como decía Terencio, el tema a mí nada de lo humano me es indiferente, ¿no? Hay cosas que me tocan y ahí estamos, ¿no? Y quiero hablar sobre ello. Antes eran 3 poemarios, claro, se te encasilla como poeta. Eran 3 poemarios, ahora es una selección de artículos. Dentro de poco también saldrá para el año que viene, en el primer semestre, uno de relatos cortos. Y bueno, diversificando un poquito la labor de escritura, porque creo que es importante cuando muchas veces se habla de escritor. Bueno, aquí tenemos un escritor en toda la dimensión, porque muchas veces los novelistas dicen que son escritores. Bueno, los novelistas solamente, algunas veces son novelistas nada más, no son poetas ni articulistas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo claro, ¿no? El escritor, creo que heredado un poquito del siglo pasado, el escritor en una amplia dimensión no se debe de perder, ¿no? Y se está perdiendo un poco porque hay mucha especialización. Y bueno, y se nota cuando los escritores son diversos, ¿no? Y profundos, ¿no? Y poco más, hablando de este libro, ya para finalizar un poquito mi intervención, me gustaría hacerlo con unos versos de un gran poeta, como despedida mía de esta intervención, porque ahora sigue un poco más el acto. Que este verso dice así, que bueno, es magnífico y yo creo que en unos años entrarán los anales de la historia de los versos con más calidad y más recordados, ¿no? Como esa célebre colección de los versos, la antología de versos españoles, de la poesía española. Y bueno, y para finalizar, pues este artículo, que a lo mejor Telle conoce al autor,
que dice así un extracto de un poema, ¿no? Que el fuego nos guarde y el viento nos sople la respuesta exacta al origen del tiempo. Que el pasado no ladre demasiado ahora mismo y mañana no suponga una seria amenaza. Yo contrato los servicios del presente y reniego de la fe en las despedidas. Pues muchas gracias. Bueno, para finalizar las intervenciones, el delegado de Cultura, Sebastián Guzmán, que como ha comentado Manuel Monge, su departamento ha tenido una aportación fundamental también para la edición de este Negrita subrayado y cursiva. Muchas gracias, Cristóbal. Bienvenido, Juan José, y la verdad es que es un placer, como siempre, escucharte. Creo que hace 10 años, más o menos, pues colaborabas en un programa de radio en el que hacías una pequeña cita y los oyentes tenían que acertar esa cita de a quien refería. Y yo estaba trabajando entonces en Arco, escuché un soneto de Shakespeare, paré el coche, llamé por teléfono y fui el afortunado que consiguió el libro que vuestro programa daba, además con la casualidad también de que el libro que regalaste era una antología de mitología griega que era de mi tío, Antonio Guzmán, y ya la tenía. No reclamé el premio, pero bueno, eso dejémoslo ahí como anécdota. Y ya entrando un poco tanto en el papel que ha tenido la Delegación de Cultura para la materialización del proyecto de Manolo, desde el momento que él lo comenta, pues le sugerimos que se opte a una de las cuestiones principales que hemos desarrollado de esta legislatura, como son las subvenciones de la Delegación de Cultura para materializar proyectos, ¿no? Son varios artistas y autores de diferentes estilos y de diferentes variedades culturales los que han optado, y la verdad es que es un orgullo que la Delegación de Cultura pueda contribuir para que personas como Manolo pues puedan sacar adelante proyectos y que nos expongan, a fin de cuentas, pues esa sensibilidad que tiene Manolo con el mundo que le rodea y que materializa, pues no solo, como él ha dicho, con poemas, sino también con diferentes artículos. Y como no, pues ser partícipe de esto es un honor, ¿no? Creo que además que hemos incluso hasta coincidido en algunos de los artículos que ya en el formato que tienes a través de internet, pues incluso creo que recuerda que era sobre la canícula, que coincidimos, que hice yo un pequeño escrito en las redes sociales, y tú me dijiste, mira, hemos coincidido también en hacer esta apreciación en los días de calor que vinieron. La verdad es que no deja de ser siempre un proyecto arriesgado, ¿no? Hacer una publicación, sea del tipo que sea, no deja de ser un poco de exhibicionismo, ¿no? Uno se expone ante la opinión pública, siempre con la intención, pues, como él ha dicho, ¿no? De intentar mejorarla y de dar el punto de vista que uno tiene sobre el mundo. La verdad es que es digno de reconocimiento, pues esa capacidad y esa entrega, esa exposición pública que hace uno a través de poner negro sobre blanco sus pensamientos, y espero que todos lo podamos disfrutar y, como no, también seguir animando a Manolo, que tiene siempre una actividad cultural muy heterogénea y muy activa. Y de este paso también pues felicitar la constitución del nuevo Ateneo, en la que él es integrante, y como no, pues tender la mano también desde la Delegación de Cultura para que puedan acogerse a las diferentes subvenciones que tenemos previstas seguir convocando para que sigan haciendo proyectos, a fin de cuentas, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Manolo es muy buen aficionado al flamenco, no solo en el sentido estricto de la palabra, sino que es una persona que le gusta también reflexionar, investigar y hacerse preguntas sobre el flamenco, porque además le viene de familia, no solo de su padre, que fue un gran aficionado, sino incluso de alguno de sus antecesores. Así que
el contrapunto a esta presentación de Negrita Subrayado y Cursiva no podía ser otro que un apunte flamenco de nuestro buen amigo Juan Gómez, Lorenzo también, como Manolo, el de segundo apellido. Juan Gómez, que siempre me gusta reflejarlo, es la persona que ha mantenido viva la llama del flamenco en Chipiona, en una durísima travesía al desierto que se vivió aquí y que creemos que ahora mismo está floreciendo. Vivimos unos momentos que no se han vivido en el flamenco en Chipiona nunca en toda su historia. Y es gracias a Juan Gómez, que no solo ha hecho una importantísima labor como intérprete, sino recientemente también como compositor, después del fruto de todo su trabajo, sino muchas décadas de docencia, que es muy importante. Y algo tan importante como todo eso que he dicho anteriormente, que es una labor fundamental de hacer como de relaciones públicas de la gestión del flamenco en la localidad. Y eso ha sido aglutinador y canalizador de los aficionados que aquí había, que iban desapareciendo poquito a poco. Y hemos conseguido que ahora mismo estemos viviendo una primavera auténtica en el flamenco en la localidad. Juan, tuyo. Tenemos que advertir, bueno, que darle las gracias a Juan porque haya venido, porque a las 9 está en las naves Niños de Oro para el concierto de flamenco. Sí. Por cierto, ha tenido un éxito importante recientemente en Auditorium Alcalde Felipe Benítez Ruiz Mateos de Rota, con el espectáculo que este año se estrenó en Chipiona con motivo de la Semana Cultural de Rocío Jurado, que se ha llevado con gran éxito a la vecina localidad. Buenas noches a todos, yo estoy encantado de estar aquí. A la llamada de Manolo Moreno no me podía negar, porque somos amigos, somos colaboradores unos con otros y no me podía negar. Y bueno, muchas gracias, Cristóbal. Pero hay una figura aquí que para mí es muy importante también, aparte de Manolo Moreno, que vamos a ser soy seguidor tuyo, que lo sepas, de todos mis libros. Y bueno, biógrafo de Carlos Lucía, mi esposo, y nada, yo creo que, bueno, de las mejores cosas que podemos hacer para intentar de medio ser eternos, ¿no? Eternos o pervivir en cierto tipo después de nuestra muerte es publicar alguna obra, ¿no? Publicar algo, porque puede tocar muy bien, puede escribir muy bien, pero si publicas nada, eso te queda en el aire. Entonces, pues, ustedes como escritores y yo como músico, pues, gracias a Dios, pues, yo he hecho mi primer disco, espero que no sea el último. Y nada, muchas gracias por venir. Y yo voy a tocar una soleada del disco.
animáis, os da tiempo, pues en el Palacio de Feria y Exposiciones tenemos la Delegación de Cultura, un espectáculo importante con dos recitales, de Juan y Maite Olivares, que es una excepcional también cantadora, muy completa, que viene con Fernando León, de guitarrista, a través del programa Planeamos de Diputación. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Vamos a, la mejor manera de finalizar es tomándonos una copia